La gloria es para nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Bendito sea su nombre, alabado sea Él por cuanto nos permite vivir un día más sobre esta tierra. Dios quiere que todos le demos la gloria a Él y la alabanza a Él. Pero los humanos nos hemos empeñado en protestar y en criticar lo que ya está hecho y que no podemos deshacer nosotros. Quiero saludar a todos los hermanos en general, a los amigos y amigas, a los niños en donde quiera que estén. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo para que Él los guarde, para que Él les libre de tantas acechanzas que hay en este tiempo, acechanzas que a veces hasta los padres son usados para la educación mal de los niños. Sea el Señor el que en su gran misericordia, que ama a los niños, los proteja, para que tengamos un poquito de tranquilidad. Mas la tranquilidad y la paz plena vienen cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Jaciel Madaí, Mario Alfonso, Camilita, Caleb Calix, Caleb Villafuerte, Gabriel Villafuerte, que Dios les bendiga grandemente. A Luisa Emilia Ponce, le rogamos a nuestro Señor que su mano la tenga extendida sobre su vida, sobre su cuerpo, y Él haga conforme a la grandeza de su misericordia. Antes de leer las Sagradas Escrituras, quiero traer a cuenta algo que la ciencia la conoce y le está dando una muestra de la grandeza de Dios, pero la ceguera espiritual no les permite entender esa grandeza que la misma ciencia da. Y es que los humanos sabemos, por enseñanza humana, que el cerebro tiene como límite la razón y la lógica, y no pasa más allá. Mas el corazón tiene esperanza en lo imposible. Con el corazón creemos en la bondad de nuestros hijos, más allá de lo que el cerebro pueda decidir. Amamos a nuestros padres y a nuestros hijos más allá de lo que el cerebro puede entender. ¿Y por qué digo que esto es testimonio de la grandeza de Dios? Porque por una razón es que el Señor está no explicando estas cosas de ciencia humana, sino diciéndonos: haz esto. Y una de las cosas que dice es: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque ahí está esa esperanza de lo infinito, esa esperanza en lo que parece imposible. Ahí tenemos nosotros esa bondad de Dios manifestada aún en lo que el hombre a veces está meditando. Pero aún ahí no vemos la grandeza de Dios muchas veces. Esta mañana en el Evangelio de Lucas vamos a leer a partir del versículo 33 en el capítulo 12, Evangelio de San Lucas. Y dice las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios: vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falla, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras autoridades, vuestras antorchas encendidas.
Estos 3 versículos nos dan algo tan maravilloso y grande de parte de nuestro Señor Jesucristo, que debemos nosotros estar atentos para atesorarlos. Y una vez más, quiero también recordar, estamos meditando en la palabra de nuestro Señor, no queriendo añadir ni quitar nada de lo que ahí está escrito, no queriendo razonar las Sagradas Escrituras, sino meditar en lo que nos dice. Y es que cuando las Sagradas Escrituras dicen que vendamos lo que poseamos, algunos se van al extremo de decir hay que vender la casa, hay que vender esto, hay que vender lo otro. Pero aquí hemos hablado claramente cómo nosotros debemos de entender las Sagradas Escrituras desde el punto de vista espiritual. Porque a aquellos rehabitas se les dijo, no poseeréis casas, viviréis en tiendas. Y todo esto viene a decirnos, no le pongas amor a lo material. Es necesario, cuídalo mientras Dios te permite tenerlo. Es ahí la diferencia, cuídalo. Y lo estoy diciendo en el sentido material para que entendamos el sentido espiritual que Dios quiere que tengamos. El sentido espiritual estriba en buscar el reino de Dios, ese reino espiritual primeramente, antes que cualquier otra cosa. Que en tu corazón y en mi corazón siempre esté el Señor Jesucristo como centro de nuestra vida. Porque hay quien tiene por centro de su vida el dinero, la casa, su trabajo, un ídolo. Todo esto lo tiene por el centro de su corazón. Y por eso la Escritura nos está diciendo también que ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es decir, todo tu ser estará pendiente de aquello que idolatra o quiere, o de lo que no quiere despegarse. Mas Dios quiere que todo esto sea vendido. ¿Y vendido de qué manera? Entregado al Señor en las manos de Él, porque Él nos compra con su sangre preciosa, nos limpia con su sangre preciosa. Él vino a pagar por nosotros. Y por esta razón es que el Señor dice, vended todo lo que poseéis. Si alguno de parte de Dios quisiera hacer esto, pues hágalo también. Pero la enseñanza para nosotros no es que te deshagas de todo lo que tienes. Dios te da algo para que te sirva. Dios te da algo no por vanidad. Pero nosotros buscamos las cosas que amamos por vanidad. Uno de estos días hablábamos y decíamos, tenemos una camisita para cada día de la semana. Y cuando pasamos por ahí por una tienda, queremos la otra camisa. Y no tenemos tortilla en la casa. Es decir, Dios está poniendo de antemano todo lo necesario primeramente. Y lo que primero necesitamos nosotros es la salvación de nuestra alma, para que sea conducida sabiamente sobre esta tierra. Ningún hombre, ningún humano puede conducirse sabiamente, solamente si permitimos que Dios lo haga por nosotros. Por esta razón dice, y dad limosnas. Es decir, no te olvides de la necesidad del otro. No te olvides de la necesidad de tu prójimo. Dios está demandando de nosotros ser espirituales. Porque si somos espirituales, nos acordaremos de nuestro hermano. Si somos espirituales, tendremos amor por nuestros hermanos también. Pero el que no es espiritual, trabaja y trabaja pensando solamente en sí mismo. Y es aquí donde viene aún la avaricia, por medio de la cual, cuando ven a alguien con necesidad, en vez de buscar cómo ayudarle, todavía salen expresiones groseras. Expresiones que están diciendo, a mí me cuesta trabajo mi dinero.
no lo puedo andar regalando. Es ahí donde está demostrando el apego, el amor al dinero. Y la Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Es el principio de todo mal, el inicio de todo mal. Porque nosotros no debemos estar apegados a lo material, porque cuando estamos apegados a lo material, ahí viene el principio también del sufrimiento humano. Porque si yo dependo del humano, un día voy a estar frustrado al ver los errores de ese humano en el que confié. Mas si confiamos en Jesucristo, Él no nos defrauda nunca, y no solo no nos defrauda, sino que nos hace ver que los demás también tienen errores, pero merecen misericordia también. Esto es precioso, porque esta vida no es una ideología como muchos piensan, es decir, un pensamiento, una filosofía, es una vida. Y la vida no se lee, la vida se experimenta. Y Jesús es la vida. Por lo tanto, no se lee, debemos experimentar la vida en Cristo. Y entonces sabremos y veremos y estaremos seguros en quién hemos creído. Porque cuando nosotros leemos de algún país, de un invento tan grande, a veces lo leemos, pero de repente estamos diciendo quizás, a saber, no sé, será incierto esto. ¿Por qué razón? Porque no estamos viviendo ahí donde está ese invento. No estamos viviendo las cosas que estamos leyendo. De manera que la lectura de las Sagradas Escrituras es una guía para saber, para conocer, para entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Y si entendemos y le conocemos, ahora vivamos por Él. Esto es la diferencia. Y esto es lo que nos determina también el por qué muchas personas nos critican. Porque nosotros decimos, amamos a Dios. Y hay quien dice, ¿dónde está tu Dios? Porque no lo ve. Porque a Dios le debemos de ver a través del corazón espiritualmente. No podemos verle de otra manera, porque Él es el Dios de lo invisible y también el Dios de lo imposible. Es decir, hasta donde alcanza tu lógica, solamente eres tú. Más allá de eso está el gran Dios que quiere que todo este cerebro que tú y yo tenemos sea manejado por las leyes de Él. Y bendito sea su nombre, alabado sea su nombre por esta palabra, este entendimiento que Dios nos da y por el cual también debemos buscar ese camino de salvación, ese camino que es de paz, de tranquilidad, de amor, de misericordia. Alguno en este momento quizá esté pensando y diciendo, pero hay cristianos malos. Por supuesto que el Señor también ya lo advirtió. El Señor dice que en la casa de su Padre, es decir, en su pueblo, ahí también hay anticristo, porque el anticristo se cuela entre nosotros para hacerse pasar como cristianos. Y eso lo tenemos nosotros muy entendido también. Pero también debemos de andar con sumo cuidado de nosotros mismos, por cuanto que en nosotros mismos hay deseos que no son compatibles con los mandatos de Dios y no debemos permitir que se levanten en nuestra vida también. Es bien importante que nosotros conozcamos, que entendamos este camino de salvación, porque dice el mismo versículo 33, haceos bolsas que no se envejecen. Haceos bolsas que no se envejecen. Es decir, haz tesoros, guarda tu tesoro en lugares que no envejecen. Y el único lugar que no envejece nunca es el reino espiritual de Dios. Porque el reino espiritual de Dios es un constante alabar al Señor, bendecir su nombre, estar en constante alegría, júbilo,
en constante gozo delante del Señor. Y todo esto son las características de lo que no envejece. Porque lo que envejece se vuelve mustio, es decir, se vuelve que se puede deshacer. Lo que envejece ya no tiene atractivo. Lo que envejece con solo tocarlo se rompe. Pero aquel que está gozoso, difícilmente será roto su corazón. Aquel que está con júbilo, difícilmente entrará temor a él de otras cosas. Por eso es que el apóstol Pablo también nos está explicando y diciendo que en lo que el cuerpo se envejece, el espíritu se renueva. Nosotros somos jóvenes, 60, 70, 80, 90 años, pero el cristiano anda contento con su Señor, anda con el gozo de su Señor en su interior, porque ahora tenemos tantos jóvenes que no pueden sonreír, tantos jóvenes que su mirada es una mirada tan deprimente, porque andan enojados, porque no pueden consentir que otro platique ni siquiera que platique con ellos. Y no estoy maltratando al joven, sino que estoy hablando lo que sucede cuando no buscamos de nuestro Señor Jesucristo. Porque el joven que busca de Dios, busca primero la obediencia al Señor. Y estando en obediencia, encontramos la paz, encontramos el gozo de nuestro Señor, que no puede ser entendido sino viviendo ese gozo. Es por eso estamos haciendo un llamado en este día también a los jóvenes. Busquen de nuestro Señor Jesucristo. Ya no anden con tristeza, ni anden con enojos, porque todo eso les trae malas cosas a su vida. Porque ¿qué quietud tienen? No hay ninguna quietud cuando hay ira, cuando hay enojos. Pero Dios quiere que nosotros vivamos plenamente desde esta tierra. Es decir, el gozo no lo esperamos nosotros para los tiempos finales, lo esperamos que tenerlo aquí, en este día, buscando de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos aquí en la radio y que estamos contentos, gozosos de compartir con ustedes, meditar en esta palabra de Dios. ¿Cuántas cosas el Señor quiere darnos? ¿Cuántas cosas el Señor tiene preparadas para ti y para mí? Pero esas no las dará a las fuerzas. El Señor la dará al que quiere, porque es tu voluntad y mi voluntad la que Dios quiere que pongamos delante de Él. Que nadie venga porque Él lo ha obligado. Que nadie venga porque se ha sentido presionado. Si te presiona el mismo pecado, es tu mismo pecado. Mi mismo pecado me presiona. No digas que Dios te está poniendo esas consecuencias que vienen a raíz de pecar. Porque el pecado y la consecuencia del pecado son y están bajo la responsabilidad de nuestra voluntad. No hay otro. Moisés, cuando presentó las leyes ante el pueblo, les dijo: ahora he puesto delante de vosotros el bien y el mal. Ustedes elijan qué camino van a tomar. Mire qué dice Moisés, porque Moisés en algunas veces dice, Dios dice esto y hay que hacerlo. Pero en este caso está diciendo: delante de ustedes he puesto el bien y el mal, ustedes elijan. Ni siquiera él como líder les está diciendo están obligados a hacer lo bueno, sino ustedes elijan. Y es por esta razón que en el número 34 nos dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Si usted cree que su tesoro es su trabajo, su corazón estará ahí y no estará con el Señor Jesús. Si usted cree que su tesoro, lo que ama tanto, es una casa que ha trabajado ahí para que sea construida, o ha pagado para tenerla tanto dinero, pues ahí está su corazón.
Nuestro corazón debe estar en Jesús, por eso dice, vende lo que tienes. Porque nuestro corazón debe estar con Jesucristo. Todo lo demás que dependa de la misericordia de Dios. Si Él quiere, te quita esa casa y te da otra mejor. Pero no estaremos entristecidos porque nos la ha quitado. Por eso es bien importante. Cuando hablábamos que el cerebro tiene límites, pero el corazón no tiene límites. El corazón de una niña se enamora y el padre le dice, no te conviene ese joven, pero como su corazón está enamorado, cree que puede convivir con tal persona. Es decir, no ve razones. Y la vida nos está dando estos testimonios de por qué el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios, es decir, el reino espiritual. Y con el corazón, porque por toda cosa el que quiere el Señor de nosotros es nuestro corazón, porque del corazón mana la vida, es decir, mana esa esperanza, mana esa fe, mana ese gozo, de ahí mana la vida. Porque muchos entienden porque de ahí el bombeo de la sangre, pero nosotros que creemos en Cristo, sabemos por qué está hablando y diciendo, porque de ahí mana la vida. Y es que ahí, si albergamos el Espíritu de Dios, entonces ríos de agua viva vendrán de nuestro interior. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Ríos, abundancia de agua manará de ahí. Y esa agua, no está hablando de esta agua material que estamos hablando, sino de esa agua representada como vida, porque el humano sin agua no puede vivir. Y la mayor parte del cuerpo humano es agua. Por lo tanto, la mayor parte de todo nuestro ser debe ser por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces habrá virtud en nosotros. Y entonces nosotros iremos a una casa, estaremos con el enfermo. Y a veces sin pedir, la virtud que lleva de parte de Dios obrará milagros también. Y es ahí donde el Señor, a través del apóstol Pedro, dice en las Sagradas Escrituras que cuando la sombra de Pedro se posaba sobre algún enfermo, el enfermo sanaba. Pero no es Pedro, es ese Espíritu de Dios que iba con Pedro, esa virtud de Dios que iba con Pedro. Y eso no es solo para aquellos tiempos, para que lo sepamos y admiremos, es para que lo busquemos nosotros, porque nosotros también podemos tener esa virtud de Dios, ese Espíritu Santo de Dios, y solo Él es el que hace la obra. Si tu corazón está en un muñequito, entonces Jesús no está en tu vida. Jesús lo ha dejado de lado. Necesitamos nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo, al Señor Dios Todopoderoso. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pero el 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Ceñidos vuestros lomos. Es decir, cualquiera que iba a la guerra se ponía cintos en el lomo. Además dice, tus antorchas encendidas, es decir, que el Espíritu de Dios vaya contigo, que tú le estés buscando para que Él vaya contigo y vaya conmigo, y solo y solamente de esta manera nosotros podemos luchar en esta vida. Y la gloria sigue siendo para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque todo esto que las Sagradas Escrituras nos indican, es necesario que nosotros las sigamos, es necesario que nosotros la busquemos para que podamos triunfar, porque el triunfo no está en tener un puesto en un gobierno, el triunfo está en alcanzar esa vida de paz, esa vida de gozo, esa vida de alegría. En medio de cualquier situación estamos alegres delante de nuestro Señor Jesucristo. En medio de cualquier problema, el gozo del Señor nos hace levantar cabeza. En medio de cualquier problema, nosotros podemos darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. En medio de toda situación buena o que nos parezca mala, ahí está nuestro Señor con nosotros.
Él es nuestro Dios, Él es nuestro Redentor. A Él y solo a Él debemos de buscarle para servirle, para honrarle, para darle gloria, honra y honor, porque Él es el único Dios perfecto y el único Dios que hay que está vivo, porque los demás dioses que se llaman dioses o le llaman dioses son dioses muertos. El único Dios vivo, dice las Sagradas Escrituras: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, poderoso, maravilloso y grande Señor nuestro. En esta hora, Señor, recibe toda gloria y toda honra, y recibe toda alabanza, Señor, y toda adoración, porque tú eres nuestro Dios, porque hasta este día, Señor, tú has estado con nosotros y estás con nosotros. Señor Dios Todopoderoso, delante de ti ponemos, Señor, a los que están en las cárceles por su alma. Delante de ti, Señor, ponemos a los que están enfermos. Delante de ti ponemos, Señor, a todos aquellos que han hecho peticiones, Señor. Este día, Señor, por María Melgar Cáceres, Señor, que seas tú con tu mano extendida sobre ella. Para Carolina Rosac, te pedimos también que tú extiendas tu mano sobre ella y hagas, Señor, conforme a la grandeza de tu misericordia. Bendito seas tú, alabado seas tú y glorificado seas tú por siempre. Amén, Señor, amén y amén.